Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos hoy día con la clase, la sesión número 5. Vamos a ver los temas que tenemos esta vez con el caso de estructuras repetitivas. ¿Qué estructuras tenemos? En este caso tenemos el while y la estructura for. A ver, veamos. Como en todas las clases, como ya les vengo comentando, es necesario que ustedes participen, manden todas sus consultas. Si tienen audio, levanten la mano y se les está cediendo la palabra para que den su consulta. Si no, también hagan sus consultas por chat. A ver, veamos. Ay, me dice que no se me escucha. ¿Me están escuchando los demás? Sí se le escucha, profesor, disculpa, no he escrito bien, creo. Sí se le escucha. ¿Me pueden indicar por chat si se me escucha? Y a su vez, alguien que tenga audio necesita saber si los escucho. Ay, me indican tus compañeros que sí se escucha, así que verifica en todo caso tu audio. Tal vez tengas problemas con el audio. Ah, ya, muy bien, ya te escucho. Alguien que tenga audio, quiero saber si los escucho, ya que puede que alguien esté enviando algún audio y quiero saber si se les escucha a ustedes. Bien, a ver, veamos. Khaled, si estás hablando, no te escucho. A ver, pues, ya, muy bien, ahora sí ya te escucho. Como Sí lo les escucho, indicaba, a profesor. veces el audio no está bien configurado, es bueno que lo configuremos bien. Ya. Listo, les muestro mi pantalla entonces. Ya empezamos la clase del día de hoy. Muy bien, me indican si se ve la pantalla. A ver, veamos. Hoy en día en la clase tenemos la sesión 5. Vamos a ver estructuras de repetición, en este caso while. While, ¿qué significa? Bueno, en inglés significa mientras, o sea, mientras se esté generando algún tipo de condición, mientras estemos cumpliendo alguna condición dada, ¿ya? Una estructura muy básica, muy utilizada en Python, ¿ya? A ver, veamos los objetivos de la clase de hoy. Cuando finalizamos la clase tenemos que saber qué cosa es y cómo está funcionando un bucle de tipo while, ¿ya? ¿Cuál es la estructura, cuál es la lógica, cómo es que se hace, cómo lo trabajamos, ¿ya? La estructura en sí de un bucle. Como le decía, cuándo tenemos que utilizar este bucle, cuándo es útil que lo usemos, en qué situaciones más que todo. No se olviden que en un lenguaje de programación cualquiera, no solamente Python, Java, JavaScript, C, lo que ustedes sepan, hay diferentes maneras en las cuales uno puede hacer un código y diferentes maneras pueden hacer que el código funcione. Por ejemplo, pongamos un ejemplo bien básico, ¿no? Sacamos el promedio de unas notas. ¿Qué es lo que hacen algunos? Utilizan la función promedio y colocan todas las notas. Algunos puede que utilicen la función suma y después de que suman todas las notas, dividen entre la cantidad de notas. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras. Hay diferentes caminos, no se olviden. ¿Es posible que lo hagan? Sí. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre que yo use un promedio y que yo use una suma y luego una división? ¿Mm? ¿Será igual o no será igual? Matemáticamente el resultado es el mismo. Da lo mismo que se use promedio o que se utilice una suma. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Lo escuchó? Profesor, sí, sería el mismo resultado, pero, o sea, la diferencia sería en la rapidez con la que se ejecuta, creo yo. Efectivamente, como les indicaba, matemáticamente da lo mismo. Da lo mismo que tú saques el promedio de 5 notas con la función promedio y da lo mismo que la hagas sumando todas las notas y dividiendo entre 5. Matemáticamente te sale lo mismo. Si te sale un 16,8 con el promedio o con la suma, te saldrá 16,8.
Pero lo que tú dices es cierto, las funcionalidades que ya tenemos definidas no están ahí solamente para que nos quiten líneas de código, no. Están ahí porque ya son funcionalidades matemáticas que están optimizadas para que utilicen el menor tiempo posible. Entonces, si yo hago la función promedio, yo utilizo la función promedio, de hecho que voy a utilizar menos tiempo que si yo utilizo sumas y divisiones, ¿ya? Entonces, como les digo, en while también funciona lo mismo. Puede que no utilicen while, puede que utilicen otro tipo de función y que el código vaya bien, que les dé lo que ustedes piden. Pero, como les digo, a veces la diferencia es el tiempo. Y uno a veces piensa, pero el lenguaje hace la operación en milisegundos. O sea, ¿qué tanto puede que me moleste que lo haga en 100 milisegundos o en 200 milisegundos si yo ni siquiera me doy cuenta, pero que para mí el resultado es casi inmediato? Tengan en cuenta que 200 milisegundos es un quinto de un segundo, entonces casi no lo notamos. Y efectivamente, o sea, no se nota si es que ustedes hacen la operación para hacen una sola operación, ¿no? Hacen un solo promedio. Esto se nota ya cuando tenemos miles o millones de datos que se están procesando. Entonces, cuando ya se tienen miles o millones de datos, esa diferencia que para nosotros era imperceptible, los que trabajamos con poquitos datos, ya se vuelve un tiempo considerable. Y ahí es cuando ustedes dicen, oye, si yo utilizo promedio, me demoro 5 segundos calculando el promedio de miles de notas, a que yo diga, utilizando sumas y divisiones, me demoro 2 minutos calculando el mismo promedio de todas estas notas. Entonces, cuando hay pocos datos, a veces no lo notamos. Y es lo que pasa con muchos programadores junior cuando están empezando, muchos analistas, programadores cuando están empezando en el campo. Ellos hacen sus trabajos, hacen su código y dicen, pero mi código sí funciona y está funcionando bien porque mi máquina funciona bien. Y a veces el problema es que en su máquina ellos trabajan con datos pequeños, que son datos de prueba, ¿no? Les ponen una base de datos pequeña y con eso hacen todo el trabajo y dicen, ¿funciona? Sí, sí funciona. Pero ya cuando lo pasan al ambiente real, a la producción como tal, ya no son poquitos datos, sino son miles o millones de datos, a veces hasta miles de millones. Y allí es donde vienen las fallas. Entonces, ¿cuándo y cómo usar while? Es parte de este contexto que les doy, ¿no? O sea, hay situaciones en las cuales, si ustedes tienen bien metido en mente cuál es lo más eficiente, ustedes utilizan lo más eficiente. Si ustedes no conocen la diferencia entre cuándo utilizar un while, cuándo utilizar un for, cuándo utilizar un do while, ahí puede que su eficiencia caiga y que el lenguaje que ustedes estén codificando simplemente sea un lenguaje que funciona, sí funciona, pero funciona lento. Y hoy en día, que vivimos una etapa de la inmediatez, cuando algo se vuelve lento, simplemente lo dejamos de lado. Bien, entonces, hay algo que también tienen que tener en cuenta ustedes cuando utilicen el while, y es algo muy, pero muy importantísimo. While es una estructura que va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se cumpla una condición dada. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pasa que a veces, por un tema de mala práctica en la programación, por un descuido, o simplemente, bueno, un bug que tenemos por ahí, hace que este while nunca acabe. ¿Qué significa? Que esté dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué puede pasar cuando un while nunca acaba? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué piensan ustedes que pasaría si hacemos que un comando en Python, en Excel, en Java o en lo que sea, esté dando vueltas de manera infinita? ¿Qué creen que pasa en esos casos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O qué piensan ustedes que pasaría si estoy ahí teniendo un comando que está dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca acaba?
Profesor, yo pienso que se puede llegar a saturar y al final nos podría botar una respuesta, pero tal vez incorrecta, ¿no? Bueno, respuesta siempre nos mandará si es que está dando vueltas y vueltas y cada vez que da una vuelta manda una respuesta, nos mandará respuesta. Pero el problema es que si es que tú tienes un comando que está ahí constantemente dando respuestas, respuestas, respuestas y nunca acaba, pasa el tiempo y simplemente la memoria se llena, se satura la memoria y ahí es cuando el programa se cuelga, cae y ya, se cuelga. O sea, así de simple, se cuelga. Ahora, no hay que confundir porque en los ambientes de programación sí tenemos procesos que están constantemente dando vueltas de manera indefinida. Se les llama demonios, que son aquellos que están ahí verificando si un proceso se ejecuta o no se ejecuta en un ambiente dado. Por ejemplo, un demonio conocido, bueno, que ni siquiera ustedes saben que se le llama así en programación, pero que lo tienen constantemente. ¿Qué pasa si ustedes ponen una alarma en su teléfono? ¿Ya? Vamos a ver ese ejemplo bien simple. Ponen que la alarma suene a las 6 p.m., pero que tienen clase de Python. ¿Qué sucede? Que constantemente hay un proceso que está preguntando ahí, ¿ya son las 6? Si la respuesta es sí, activa la alarma. Si es no, sigue dando vueltas. Y después vuelve a preguntar, ¿ya son las 6? ¿Ya son las 6? ¿Ya son las 6? Y así, ¿no? Es un ejemplo sencillo, que en la vida real no funciona así, pero sí hay procesos que en programación, por ejemplo, funcionan de esa manera, los que están verificando si se cumplen o no se cumple algún tipo de condición. Cuando, por ejemplo, algo cambia en una base de datos, puede que por ahí haya un demonio que esté validando. ¿Cambió algo? Ah, ya, ok, entonces hay que hacer esta actividad. ¿Ya? Esos sí son, se puede decir que funcionan como si fuese un bucle infinito, pero con la diferencia que están diseñados para que hagan eso. Y cada cierto tiempo, simplemente toda la memoria que han utilizado la limpian y luego siguen utilizando memoria, pero nunca saturan todo el sistema. ¿Debido a qué? A que no están acumulando datos como sí puede que lo haga un while. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Muy bien. Entonces, las cosas que tenemos que tener en cuenta para una estructura while son las que tenemos aquí, ¿no? Estos 4 puntos. Vamos a ver qué cosa es y cómo funciona, cuál es la estructura en sí que tiene, cuándo y cómo se debe utilizar y cómo evitaremos bucles infinitos. Muy bien. Ahora empecemos entonces con esto. Primero definamos qué cosa es un bucle while. Ahora veamos. En Python, ¿ya? Es una estructura que nos permite, es una estructura de control que nos permite ejecutar un código, ¿ya? Una cantidad de código, una cantidad de instrucciones de manera repetitiva. O sea, lo ejecuta comando 1, 2, 3, 4, 5 y luego vuelve 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5 así hasta el infinito. ¿Hasta cuándo? Bueno, no hasta el infinito, sino hasta cuando una condición me diga que ya no lo ejecute, ¿ya? Entonces, el comando while se va a ejecutar n veces hasta que hay una condición específica que me dice hasta acá nomás. Bien. ¿Cuándo es útil el comando while? Es útil cuando queremos que se ejecute una cantidad de veces que no sabemos efectivamente cuántas veces. Puede que se ejecute 1, 2, 3, 4, 5, 6, n veces, pero que sí sabemos que llegado un punto dado, hay una condición que hará que este while se detenga. ¿Ya? O sea, conocemos qué cosa, la condición en donde se termina el while. Muy bien, es indispensable que la conozcamos. Si no conocemos esa condición donde se acaba el while, puede que caigamos en el problema de generar un bucle infinito. ¿Ya? A ver, veamos. Vemos un ejemplo aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema, un programa que está haciendo algún tipo de acción y queremos que se ejecute una acción mientras el usuario no se salga de ahí? ¿Ya? Eh, puede ser cualquier tipo de programa, el que quieran, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Mientras yo no salgo, a ver, ¿dónde? En un juego, digamos un juego tipo Tetris, ¿no? Que sigan cayendo los bloques para que se sigan acomodando y el usuario siga jugando, interactuando ahí.
¿Hasta cuándo? Hasta cuando el usuario salga y ya ahí se acaba el juego. ¿No? Es un ejemplo bien básico, pero puede que funcione así con el while. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de ejemplo? Queremos ejecutar instrucciones hasta que un contador, ¿qué cosa es un contador? Es algo que nos va llevando la cuenta de algo, ¿no? Puede que empiece en 0, en 1, ya en el número que definimos y va contando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, depende de cómo lo hayamos definido. Entonces, vamos a ejecutar instrucciones hasta que se llegue a un contador específico. Por ejemplo, en una fotocopiadora, si yo pongo que saque 10 copias, ¿qué hace la máquina? Saca copia 1, copia 2, copia 3, copia 4, y cuando llega a la copia número 10, se detiene. Eso también sería un ejemplo de un while. Si yo en una copiadora le pongo 10 copias, va a ser un while mientras el número de copias sea menor a 10. Cuando ya llego a la copia 10, me detengo y ya no sigo sacando copias. ¿Sí? ¿Se entiende ahí el ejemplo? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? A ver, indiquen si tienen alguna duda o algún ejemplo que ustedes piensen que puede aplicarse al bucle while. Bien, Yo tenía entonces, una duda. sí, te escucho. Hice el ejemplo que está en el PDF, pero le aumenté un cero a cada cifra y Ujú. se creó un bucle y no se detenía. A ver, ¿cuál es el ejemplo? ¿Tienes el número de ejemplo? Sí, el uso de break y Ya, en la sección pero 5. pero ahí vamos a ir hasta la sección 5. ¿Te parece si cuando llegamos a la sección 5 vemos el ejemplo? ¿Te parece bien? Sí, 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 está bien, Sí, sin para ir problema. paso a paso, no te preocupes. ¿Ya? Vamos a verlo cuando lleguemos a la sección 5. Vamos a como que despejamos tu duda y para que los demás también lo vean. A veces pueden aparecer ahí algún tipo de código que no necesariamente basta que le cambiemos algo y se nos va de las manos. ¿Ya? A ver, a mí dice, Kale, ¿se parecería más a un cronómetro, un temporizador? Hasta cierto punto sí. Cronómetro, claro, bueno, va contando, bueno, no cuenta el tiempo acá, pero cuenta las veces en que se va repitiendo algo. La idea va por ahí, ¿no? Un temporizador no, pero que no tiene no tiene un tiempo específico para que acabe el proceso, no, sino es la cantidad de veces que se ejecuta. O sea, la idea es parecida, ¿no? Pero que el cronómetro y el temporizador te cuentan para que sepas hasta cuánto llegas. Pero aquí, más que tiempo, se trata de cantidad de veces que se ejecuta algo. ¿Sí? Por ahí. A ver, veamos. Luego, veamos ahora cuál es la estructura de un bucle while. La sintaxis básica es la que viene. Tenemos while, condición, y abajo el código que se ejecutará una y otra vez mientras esta condición dada se vaya cumpliendo. ¿Ya? Aquí tenemos la explicación. Vemos que la condición es una expresión formal, la que ustedes quieran poner ahí, una expresión lógica más que formal, es una expresión lógica que se evalúa para saber si es verdadero o si es falso. Si es que fuese verdadero, el código continúa ejecutándose, se ejecuta y se ejecuta una y otra vez. Pero ya cuando es falso, se sale del bucle. ¿Qué significa? Que ahí ya no seguimos avanzando y nos quedamos hasta ese punto, nada más. ¿Bien? Esa sería la condición. Ahora, el código del bucle va a ser todas las líneas de código que ustedes van a colocar debajo del while. No se olviden que Python es un lenguaje indentado. ¿Qué significa? Que ustedes necesitan colocar el código. En este caso, utilizaremos el estándar, que son 4 espacios en blanco, para que ahí empiecen todas las líneas de código que se van a ejecutar dentro del while. Lo que no esté separado 4 espacios en blanco, se considerará que estará fuera del flujo. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a ver esto como ya habíamos visto en otras situaciones utilizando el Visual Studio Code. ¿No? Pero acá el Visual Studio Code, debido a que es una herramienta que me da mucha versatilidad en cuanto a Python. Bueno, en varios lenguajes en sí, ¿no? No solamente en Python, me da muchas opciones de uso.
Vamos a sacar por acá lo que tenemos. Muy bien. Entonces, veamos. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces, como les decía, la estructura ¿cuál es? Es la siguiente. Vamos a aumentar acá la resolución para que se vea bien la pantalla. No tengan problemas de visualización. Muy bien. Ya, como les decía, estructura de while. Simplemente escriben while, ¿ya? Ponen la condición. En este caso, vamos a poner acá arriba una condición. Definimos una variable, condición, igual a verdadero. Pongámosle así, ¿no? A lo mismo. Y acá abajo, ¿qué ponemos? Mientras se cumpla la condición, dos puntos, y acá abajo ponemos todas las líneas de código, ¿ya? Lo más sencillo, una impresión, línea 1, línea 2, y así sucesivamente podemos poner diferente cantidad de líneas, ¿ya? La pregunta es, si yo ejecuto esto, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasaría si ejecuto eso? ¿Mm? Ahora veamos, ¿qué creen que pasa si ejecuto eso? Si ejecuto eso, yo le estoy diciendo a este while, la condición siempre es verdadera. ¿Hay manera de que eso cambie? No. Y por ende, esto lo que haría aquí sería estar imprimiendo infinitamente estas tres líneas, estas cuatro líneas. ¿Ya? Veamos, miren. Como les digo, acá el cuerpo del código va indentado, separado cuatro espacios para que Python reconozca que este código está dentro del while. ¿Ya? ¿Qué pasa si esto estuviese así fuera? ¿Qué pasaría? Que solamente se estarían imprimiendo estas dos líneas en el while y esto estaría fuera. Así que la indentación es totalmente importante acá para que se sepa dónde acaba el bucle. Veamos qué pasa aquí. Ejecuto y miren, se me, se me copian n líneas hasta que yo lo tenga que apagar manualmente, pero que si no, esto me consumiría toda la memoria y al finales se colgaría, ¿no? Pero si se dan cuenta, solamente estoy eh, imprimiendo línea 1, línea 2, línea 1, línea 2, línea 1, línea 2. ¿Debido a qué? A que esto es el while. ¿Ya? Entonces, como ven, solamente lo que está acá indentado es lo que se considera dentro del bucle while. Bien. ¿Cómo lo apagas? Con control C, una vez que estás abajo. Miren, veamos acá. Vamos a intentar esto para que ahora salga el 1 al 4. Le doy acá el play y selecciono donde aparecen los datos y control C. Y con eso lo detienen. No demoren en detenerlo, si no van a hacer que su máquina se cuelgue, lo que puede que consuma mucha memoria y a las finales se les cuelga la máquina, ¿ok? Como ven, acá ya puse todo el código indentado y ahora while detecta que ya no son dos líneas, sino que son cuatro líneas que se van repitiendo constantemente hasta que en algún momento la condición cambie o yo lo apague. En este caso la condición nunca cambia, por eso es que es necesario que yo lo apague. ¿Qué pasa si es que la condición hubiese sido false? Un false, ¿qué hace? Esa condición nunca se cumple y entonces no hace nada.
Ok, pero que no hay nada, o sea, nunca entra acá lo que dice, oye, la condición es falsa, así que no la puedo ejecutar y no se hace absolutamente nada. Bien. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? Profesor, disculpa, ¿dónde dijo que se hacía control C? ¿En qué parte se hacía clic? Aquí donde van apareciendo las líneas, mira. Aquí donde, vamos a ponerle acá para que, aquí donde aparecen las líneas, hago clic ahí y luego le hago control C. Y ya está. ¿Sí? Ah, ya, no, no se vio muy bien, disculpa. No estoy bien muy bien. Aquí donde están las líneas. No lo vi. Ah, ya, abajo, no, abajo donde Aquí, está. sí, acá abajo donde están las líneas, haces clic ahí para que entres ahí al Ajá. terminal y le das control C y ahí lo apagas. Ah, ok, muchas gracias. En el peor de los casos, si no apagas, cierras el Visual Studio Code y también se apaga. Ya, muy bien. Gracias. ¿Alguna consulta? ¿Algo más? ¿Mm? Bueno, como ven, ahí tenemos la estructura del código del bucle. Ya saben cómo es. Es la condición que puede ser verdadero o falso. En este caso puse directamente verdadero o falso, pero más adelante vamos a ver ejemplos donde la condición con el tiempo cambia. Y ahí sí se apaga solo. Muy bien. Listo. Entonces el código del bucle, ¿qué hace? Va ejecutando todos los comandos uno tras otro y cuando llega el último comando vuelve al inicio y así empieza un nuevo bucle y comienza y comienza y comienza y comienza. Bien. Ahora bien, pasamos a lo siguiente. Pasamos al tema de... Entonces, vamos a... Nos estamos yendo muy abajo. Ya, muy bien. Un ejemplo básico. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Tenemos acá un contador que va empezando en 1. Tenemos una variable contador, ya saben, no se declara variable, porque en Python no es necesario que se declaren variables, simplemente ponemos contador igual a 1, automáticamente el intérprete del lenguaje va a saber que ese es un número entero, y abajo tenemos un while. ¿Qué dice while? Mientras el contador sea menor a 5, ¿qué hacemos? Una impresión. Este es el intento número, tanto. Y luego, ¿qué hace? Hace que el contador suba 1, lo está sumando. A ver, vamos a ver esta sintaxis y ahorita les explico qué significa. El C más igual. Ya el último, fuera del todo el código que hago, imprimo. Esta parte del código ya no se repite. A ver, veamos acá. Esa sintaxis, cuando ustedes ponen contadores igual, es más igual a 1, ¿qué significa? Significa este más igual que al dato que tengas, en este caso, contador, tomes cuánto vale y le sumas 1, ¿ya? En otras palabras, vamos a copiar el código acá para que lo vean. Utilicemos el código. Vamos a quitar esto, vamos a poner esto acá, veamos. Les explico. Aquí tenemos la variable, como les digo, una variable contador, que ya saben que no se declara, no es necesario que pongan entero, nada, así nomás se coloca. Acá abajo que tenemos la estructura repetitiva while. Acá abajo tenemos la variable y con la condición. La condición que me dice, la condición me dice, mientras el contador sea menor o igual a 5, ejecuta estas líneas de código que están acá. Y cuando ya no se cumple esa condición, continúas con el código y así sucesivamente. Vas bajando todas las líneas. Ahora bien, esto de acá, necesito una explicación esto. Si no lo saben, esto de acá sería lo mismo que yo dijese, algo así como esto. Contador igual a
contador más 1. ¿Qué estoy diciéndole? Que el contador, si vale 5, va a ser ahora 5 más 1, 6. O sea, va a ser que lo que vale se le sume 1. Pero cuestiones de evitar estar escribiendo todo así como le he puesto acá, cuando a una variable le estás sumando lo mismo que vale la variable más algo, tú puedes utilizar directamente el más igual, ¿ya? En consecuencia, esta línea de acá significa lo mismo que esta línea de acá. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Cuando utilizamos el más igual. Sí, profesor. A ver, entonces, por eficiencia, se suele utilizar el más igual y ya quedamos ahí. Ya entonces, ¿qué es lo que haremos acá? Lo que haremos es esto. Empezamos en 1 y luego vamos sumando 1, volvemos a 2. ¿Se cumple la condición cuando es 2? Sí. Entramos nuevamente, imprimimos. Ahora vale 2 más 1, vale 3 y así sucesivamente dando vueltas. Veamos cómo se ejecuta para que se entienda más fácilmente. En la primera vuelta, entro acá y sale. Este es el intento número. ¿Cuánto valía en la primera vuelta? Valía 1. Entonces, este es el intento número 1. Entonces, ahora 1, le sumo 1, me vale 2. Empiezo nuevamente acá. 2 menor o igual a 5, sí. Entonces ahora voy a ejecutar todo este código. Este es el intento número 2. Ahora ya vale 2. ¿Y qué hago acá? 2, contador va a ser igual a 2 más 1, o sea, vale 3. Y sigo entrando hasta que llego al número 5. Cuando llega al número 5, digo, ¿contador es igual, menor o igual a 5? Sí. Ejecuto todo esto. Este es el intento número 5. Pero acá cuando ya vale 5, 5 más 1, 6. Entonces, cuando esto ya vale 6, entra nuevamente acá y consulta la condición. Y la condición que me dice 6 menor o igual a 5, y ustedes ya saben que ahí es falso, ¿no? Y como es falso, entonces ya no hace nada del código que tiene dentro y se va a las siguientes líneas de código que vienen después, que en este caso sería esta línea del código, que dice, esta parte del código ya no se repite y efectivamente aquí está. ¿Sí? Y así es como tenemos, por ejemplo, un bucle que tiene solamente 5 interacciones, ¿no? Va iterando 5 veces. Va 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta dice ya no, hasta acá nomás y se salta el código que está dentro del while y se va a las siguientes líneas. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda con el ejemplo 2? El ejemplo que tenemos ahí, bueno, ¿sí? ¿Alguna duda o no? Si no, seguimos viendo acá, bueno, la explicación como la tienen ya también en el PPT. El bucle comienza con contador igual a 1 y luego, mientras sea menor o igual a 5, va imprimiendo el mensaje y aumenta el valor del contador en 1. Llega un momento en el cual la condición ya no es válida y entonces ya no se ejecuta el código y simplemente se sale de el código y se va a la línea, en este caso a la línea que está en 6, ¿no? Eso es, ese sería el ejemplo básico del while. Cuando hablamos de que evitemos bucles infinitos, como les decía al inicio, ¿no? Si ustedes tienen una condición que nunca va a cambiar de estado, o sea, siempre se va a mantener verdadero una vez que entre ahí, ¿qué sucede? Sucede que pase lo que pase, va a estar ahí dando vueltas, ejecutando, ejecutando, ejecutando y ejecutando. ¿Es bueno esto? No es bueno, ya que en algún momento puede que esté dando tantas vueltas que llegue a tomar toda la memoria del sistema, toda la memoria de su máquina, de su servidor, de su lacto, de lo que sea que estén, donde estén ustedes trabajando este bucle, y simplemente cuelga todo. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, consejos para evitar bucles infinitos.
Aunque no se olviden que hasta a veces en las mejores compañías, con los mejores programadores y todo, igual puede que esto falle. No es infalible, ¿ya? Como toda cosa que hace el ser humano es infalible, pero evita que aumentemos el riesgo de fallas, ¿ya? Entonces, por definición, se genera un bucle infinito cuando la condición de un while nunca, o sea, no hay opción de que se vuelva falso. No hay opción. O sea, si esa condición siempre se mantiene como verdadero, eso va a ser un bucle infinito. En nuestro ejemplo, ¿no? En el ejemplo número 1, yo había puesto sí, mientras y directamente ponía condición, pero yo sabía que condición valía true, verdadero, entonces nunca cambiaba. Y si nunca cambiaba, ¿qué pasaba? Que iba a estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas ejecutando todo, ¿ya? Entonces, si ustedes no ponen una manera en la cual la condición cambia a falso, eso va a estar dando vueltas siempre y no hay manera de que se detenga, ¿ya? A menos que el sistema ya se cuelgue o que ustedes lo detengan manualmente. Entonces, aquí vemos un ejemplo, un bucle infinito. Como ustedes ven, lo que tenemos ahí es una variable de tipo contador que solamente vale 1. Pero el contador está hablando menor o igual a 5 y no hay nada más que luego cambie el valor del contador ahí. ¿Qué significa? Que siempre, para toda condición, para toda comparación, el contador va a valer siempre 1. Y 1 siempre va a ser menor o igual a 5. Entonces, ahí vemos que ya tenemos el bucle, debido a que eso nunca cambiará de valor, ¿no? Y ahí tenemos el problema, pues, ¿no? O sea, no podemos hacer nada, pero que esto va a estar dando siempre vueltas y vueltas, pero que la condición siempre va a ser verdadera, ¿no? En el ejemplo que hicimos acá, veíamos que en esta línea es donde se aumentaba el contador a 1. Y vimos que funcionaba, ¿no? Aquí lo tenemos, aquí abajo, vemos que está funcionando todo bien. Si lo ejecutamos de nuevo, sigue funcionando bien. Ahí está, funciona imprimiendo todas las líneas y luego acaba sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo le quito esta línea? Vamos a comentar esa línea, ¿no? La estoy comentando, o sea, ¿qué significa? Que es lo mismo que la estuviese eliminando, ¿ya? ¿Qué pasa si yo elimino esa línea? Como ustedes entenderán, se elimina la línea y miren, esto se va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca dejará de imprimir, porque siempre eso será verdadero, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de que sí o sí tiene que haber alguna manera en la cual la variable que está controlando la condición sea de tal manera que en algún momento la anule, en algún momento se vuelva falso y con eso se detiene todo el bucle, ¿ya? O les digo, miren, acá este ejemplo sencillísimo, pero bastaba que alguien se hubiese equivocado, miren, a ver, veamos, ahí funciona bien, ¿no? ¿Ya? Pero basta que alguien se hubiese equivocado y aquí en vez de contador le hubiese puesto, se le olvidó una O, ¿ya? O en todo caso puso una variable, por acá tenía una variable que se llama, que está muy parecida, controlador, por ejemplo, igual a 10, miren, y aquí alguien se equivocó y en vez de usar la variable que estoy utilizando para el while, me pone otra variable. Ahí a simple vista el código no tiene fallas, pero que efectivamente, o sea, no hay ningún problema que este día le estemos sumando uno y luego uno y luego uno y luego uno, no. No hay ningún problema, pero el problema es que cuando lo ejecuten, esto se va hasta el infinito, ¿a qué? Bueno, hasta que se cuelgue la máquina debido a que no hay variable que cambie. Esta variable contador siempre se mantiene igual y entonces nunca vamos a tener un false que detenga esta ejecución. ¿Sí?
Dice Calec, y cuando pasa eso, al poner clear se borran todos esos datos que se llenan, se guardan en el disco donde no. Cuando yo coloco acá clear, lo único que estoy haciendo, estoy limpiando mi pantalla, ¿ya? Pero es una limpieza, como te digo, simplemente me despeja la pantalla nada más. Si quieres limpiar los datos de caché, ya se utilizan otros mecanismos que limpian el caché de toda la memoria que se ha ido almacenando, se ha ido utilizando. ¿Sí? Que también hay un comando clear, pero ya ese es otro tema. Más que todo, eso se utiliza a nivel de quién está soportando todo el ambiente. En este caso, el Windows. Si lo tuviésemos en Linux, servidor en Linux, ahí sí se pueden ejecutar algunos comandos que sí te limpian la memoria sin ningún problema. ¿Bien? A ver, entonces, si ustedes generan un bucle infinito, un bucle que nunca cambiará, el problema que tienen es que puede que con eso ustedes saturen las máquinas y por mucha memoria que tengan, mucho almacenamiento, va a llegar un momento en el cual eso colapsa. ¿Ya? En una máquina pequeña con poca potencia, con poco almacenamiento, con poca memoria, puede que colapse en unos cuantos segundos. En máquinas ya mucho más potentes, servidores que tienen muchísimo almacenamiento, muchísima memoria, puede que demore más tiempo, pero a las finales sí lo saturan. ¿Ya? Entonces, a tener muy en cuenta eso, ya que es una de las fallas muy comunes cuando se está empezando a trabajar con estructuras while. Bien. A ver, ¿qué hacemos para evitar bucles infinitos? Asegúrense de que la condición tenga manera de cómo llegar a false. ¿Ya? Asegúrense de que sí o sí, por alguna manera, esa condición pueda ser falsa. ¿Ya? Si es que no hay manera de que sea falsa, eso va a ser un bucle infinito. Utilicen variables de control y actualícenlas dentro del bucle. Como les indicaba acá, la variable de control está acá y yo le estoy actualizando. Vamos a activar esto acá. Esto no va. Esta variable yo le estoy actualizando dentro del bucle. ¿Para qué? Para que dentro del bucle vaya cambiando y luego cuando se siga comparando llegue un momento en el cual me digan ya no pasa porque ya superó el límite. ¿Bien? Entonces, ahora sí, si quedó todo claro o tienen alguna consulta con lo que hemos visto. A ver, si no hay ninguna consulta, pasamos a algo que nos ayuda bastante al momento de que trabajemos con las estructuras de control repetitiva. ¿Cuáles son? Unos comandos que o detienen lo que estamos haciendo o simplemente se lo saltan. ¿Ya? Veamos la diferencia. Tenemos el break y el continue. El continuo, bueno, empezando con el break, lo que tenemos es que este comando hace que se acabe de manera inmediata un bucle, ¿ya? No interesa si la condición sigue siendo verdadera, no interesa si continúa y continuó, encuentras un break y simplemente el bucle se detiene totalmente y sale al siguiente código, ¿ya? Por ejemplo, veamos acá. Veamos acá. Ustedes han visto que si es que yo le quito acá esta línea, esto se va hasta el infinito, en teoría, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a ver entonces qué pasa acá si es que yo en vez de poner una variable que lo controle, por ejemplo, pongo el comando break. Nada más. ¿Qué significa? Que cuando yo entro el while, va a ejecutar esta línea de código y cuando llegue acá ya no vuelve a dar vuelta. Así esto se mantenga en verdadero, ya no vuelve a dar una vuelta. Esto simplemente, ¿qué hace? Me detiene todo el bucle y se va
a la siguiente línea de código fuera del bucle. Ejecutemos esto. ¿Ya ven? Entonces, aquí ya no se va hasta el infinito. Si yo hubiese quitado el break, me voy hasta el infinito. ¿Ven? Pero no. Si yo acá pongo ese break, ¿qué significa? Que avanzo acá, variable contador igual a 1, condicional, mientras el contador sea menor o igual a 5, incluimos esto, y luego llego a este punto que me dice, ya no vuelvas, ya olvídate del while y continúa tu camino. Y por eso es que aquí, ¿qué hago? Llega a este punto, imprime, este es el intento número 1, y acá encuentra esto de acá. Y ahí ya lo detengo y simplemente me voy a la última línea que me indica esto de acá. ¿Sí? Eso es lo que hace break. Simplemente hace que se detenga un while y ya no ejecute nada más. ¿Bien? Veamos, a ver, hagamos el ejemplo mucho más interesante. A ver, contador más igual 1. Aquí lo que tenemos es que me ha imprimido del 1 al 5, ¿no es así? Veamos. Del 1, 2, 3, 4, 5 y luego sale, ¿no? Pero ¿qué pasa si acá yo le pongo la condición? If, y digo, contador igual, no se olviden que la comparación se hace con el doble igual, ¿ya? Esa es la comparación. Mientras que la asignación se hace con un solo igual. Si yo le asigno un dato a una variable, lo hago con un solo igual. Si yo estoy comparando, pongo doble igual, ¿ya? Dice, sí, contador igual a 3, ¿qué hago? Nada más. ¿Qué significa esto? Esto está significando lo siguiente, que yo entro en el while, mientras contador sea menor o igual a 5, imprimo esto, le subo un número al contador, y acá digo, si el contador es igual a 3, se hace un break. ¿Qué significa? Que solamente voy a imprimir hasta el número 2, pero que cuando tengo el 2, aquí ya se vuelve 3. O incluso podemos quitar acá, vamos a quitar esta línea y la ponemos al final para que haga la suma después al final de todo. Como todo esto está indentado al mismo espacio, todo esto es parte de este bucle. Bien. Entonces, ¿qué haremos acá? Imprime el número, pero si es que el número es igual a 3, ¿qué hace? Le dice, vete del while y se va a la siguiente línea ya fuera del bucle. A ver, ejecutemos, ¿no? Y tenemos, efectivamente, siguiendo la lógica del código, tenemos esto, ¿no? Llega, ¿se cumple la condición? Sí se cumple. ¿Qué hace? Imprime. Ese es el intento 1. Pregunta, ¿el contador 1 es igual a 3? No. Ah, ya, entonces pasa y le suma un 1. Ahora el contador es igual a 2. Es igual a 2. ¿Se cumple la condición? Sí, sí es igual a 2. Muy bien. Ese es el intento número 2. ¿El 2 es igual a 3? No. Pasa a la siguiente línea y hace que 2 más 1 igual a 3. Volvemos acá, 3. Ese es el intento número 3. Y acá, ¿contador es igual a 3? ¿Sí o no? Aquí sí. Y como sí cumple, directamente me voy al comando tipo break y lo que hago que es, me dice, cuando llegues acá, te olvidas del while y te vas a la siguiente línea que sería esta de acá. Por eso es que solamente me está imprimiendo hasta el número 3 y luego ya se va a esta parte del código, ya no se repite, que es lo último. ¿Sí? A ver, ¿se entendió hasta ahí el ejemplo? ¿Se entiende con claridad? Si no, lo repetimos. El comando break lo que hace es detiene un while en el momento que ustedes lo coloquen. En este caso, yo lo puse con un condicional para que cuando se cumpla que el contador haya llegado al número 3, lo active y entonces me bote del bucle.
¿Es válido? Sí, sí es válido. Así que ahí es lo que tienen ustedes para que sigan avanzando. Bien, no se olviden, ¿qué hace Bluetooth? Te bota de todo el bucle. No sé, esa es la clave. A ver, José Luis, levantaste la mano. Coméntanos. Sí, quería consultar si la última línea donde dice contador más igual 1 fuera más igual 5, por ejemplo, caería también en un bucle, ¿verdad? ¿Va sumando de 5 en 5? No. Lo que ten en cuenta que si le suma, en el primer intento le suma 5, el contador ya se vuelve 6. Y acá, esta condición haría que ya no entre por segunda vez. Vamos a cambiarlo para que veas. Y Sí. mira cómo queda. Vamos a limpiar esto. Mira cómo queda ahí. Solamente entró una vez. La primera vez vale 1 y acá te consulta. 1 es menor o igual a 5, sí, es menor o igual a 5. Ah, ya, entonces voy a ejecutar esto, que es esta línea de acá. Este es el intento número 1. ¿Contador es igual a 3? No, no es igual a 3. Se salta esto. Al 1 le sumo 5, ¿cuánto me da? 6. Y entonces, cuando ya yo vuelvo a entrar acá, pregunto, ¿6 menor o igual a 5? No. Entonces, se va de todo este código y pasa a esta línea. Y es donde se imprime esta línea y nada más. ¿Ya? Quizás si hubiésemos sumado 2, no, hubiésemos sumado, por ejemplo, lo que pasa es que el 5 te limita, ese es el tema. O Sí. sea, igual el 5 te limita acá. ¿Qué tal si más bien en vez de sumarle 1 le quitamos 1? Ahí se vuelve 0 y ahí sí creo que ahí sí se vuelve infinito. Nuevamente, sí, sí se vuelve infinito nuevamente, si le quitamos 1. Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí. Vamos a ver qué pasa si le ponemos menos 1. Como ven, va disminuyendo de uno en uno y miren, ya se fue hasta el 8000, 12000 y tanto. Pero que esto calcula miles de veces por segundo. ¿Cuántas interacciones ha hecho acá? ¿Cuántas interacciones ha hecho? 22.306 en unos cuantos segundos. ¿Ya? Si es que pasaba más tiempo, puede hacer miles, varios miles hasta los millones, y ahí es cuando ya su memoria, la memoria de la computadora, poco a poco se va agotando y llega un momento en el cual se cuelga, porque nos quedamos sin memoria. ¿Bien? ¿Quedó claro ahí, José Luis? ¿Alguna consulta? No, sí, está más claro. Gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene una consulta? Como les digo, la clase es para que ustedes despejen las dudas, así que todo lo que tengan que preguntar, pregúntenlo sin ningún inconveniente. También tenemos un comando que es muy útil, que en este caso sería el continue. ¿Verdad? Uy, nos saltamos, ¿verdad? Fíjense que nos saltamos, estamos acá. El continue. ¿Qué hace el continue? Lo que hace es, a ver, lo que hace el continue es omite el resto del código en el bucle y pasa a la siguiente interacción. ¿Ya? La siguiente interacción es la que se maneja. No es como el caso del break que te bota de todo el bucle, no. Aquí lo que hace es omite la interacción. Veamos ese ejemplo, analicemos el ejemplo. Aquí tenemos que la variable i es igual a 0. Me dice, mientras 0 sea menor a 5, hagamos esto. Aquí, ¿qué hace? En la línea 3, ¿qué hace? Hace que ahí se le sume lo que vale i más 1. Bueno, en este caso vale 0, así que 0 más 1, 1. Te dice, si i es igual a, si 1 es igual a 3, continúa. ¿Qué significa? Omite y luego pasas a la siguiente. Pero en este caso, como no entra, no se cumple la condición, no lo omite. Veámoslo con un ejemplo, más que todo, que ahí se despeja la duda. ¿Sí?
Ya, muy bien. Tenemos acá, tenemos la variable i igual a 0, mientras i menor a 5, hago esto, ¿no? Ya, entonces, si yo no tuviese acá esto, vamos a comentarlo por el momento. ¿Ya? Comentamos este código. ¿Ya? Lo quitamos mejor para que no haya confusión. Ya veamos. ¿Qué es lo que estaría haciendo acá? Lo que yo digo es esto. Mientras sea menor a 5, imprime la variable i y le va sumando 1. Muy bien. Y miren lo que sale. 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá yo puedo hacer una opción. Puedo poner esto. Si la variable, en este caso, i, vale número 3, ¿qué hago? Que continúe. ¿El continuo qué hace? Hace que omita todo lo que viene debajo y se vaya a la siguiente iteración. No es como el break que te bota y manda a los códigos que están afuera, no. Sino que omite y sigue a la siguiente iteración. Veamos cómo funciona para que vean la diferencia que tenemos en uno y otro. Miren, si se dan cuenta, 1, 2, y se pasó al número 4. ¿Debido a qué? A que cuando i valía 3, se cumplía esto, entraba acá, valía 4, y acá, disculpen, cuando i valía 2, ¿no? Está dando la vuelta, van 2. ¿Vale 2 menor a 5? Sí. 2 más 1 vale 3. ¿Y es igual a 3? Sí. Ah, ya, entonces ya no llego acá, sino que como aquí tengo un continuo, ¿qué hace el continuo? Me dice, ya no sigas haciendo nada de lo que está en el bucle, sino que te me vas directamente al inicio de todo y desde ahí empiezas. ¿Ya? Eso es lo que hace el continuo. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen dudas con el continuo? Gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Que mientras el break hace que te vayas del bucle totalmente, ¿qué significa? O sea, ya dejas de hacer interacciones, sino que te vas al código que viene después. El continuo no te bota el bucle, sino que te dice, te detienes acá y te vas al inicio del bucle para que sigas dando vueltas, pero ya no sigas hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí o no se entendió? Es muy útil cuando ustedes no quieren que se detenga el bucle, pero sí quieren que omita líneas y se vaya al inicio de todo el bucle. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando yo quiero que se detenga todo el bucle, si utilizo un break. Cuando yo solo quiero que omita líneas, pero que continúe el bucle, ¿qué hago? Utilizo continuo. ¿Ven? A ver, ¿hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda del uso de break y de continuo? ¿Mm? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Pasamos a la siguiente, a la siguiente diapositiva acá. Ejemplos prácticos. A ver, veamos. Crea un bucle que pida al usuario un número hasta que se introduzca un número negativo. Ya, aquí vamos a aprovechar para meter una nueva funcionalidad, que bueno, más que funcionalidades, para que pongamos una nueva opción. En lo que hemos estado viendo hasta el momento, todas las opciones han sido impresiones de datos. Acá vamos a hacer una lectura de datos ya. A ver, veamos. Vamos a quitar esto. Limpiamos esto y quiero que vean esto de acá. Si ustedes utilizan el comando input, lo que les va a pedir es que ustedes tecleen algo, ¿ya? Que por el teclado ustedes ingresen algún tipo de dato. Entonces, cuando yo pongo input, ¿qué estoy haciendo? Estoy pidiéndole que me teclee un dato. A ver, leamos este código. Tenemos una variable número igual a 0. Y dice, mientras número sea mayor o igual a 0, ¿qué hago? Hago que el número sea igual al dato que ustedes ingresen, bueno, convirtiéndolo entero, obvio. Aquí sí hay un caso, o sea, una conversión de datos. Como les decía, el tipo de variable es indistinto, pero que Python no es un lenguaje con variables tipadas. O sea, no hay un tipo entero, un tipo char, char ni nada, no. Pero sí, cuando estamos trabajando con datos, si yo quiero que un texto me lo convierta a número, tengo que utilizar esta opción que se llama un casteo, cambiar de cadena a entero. ¿Cómo?
pongo int paréntesis y pongo el dato que quiero que me cambie. Como aquí el dato yo lo voy a meter por teclado, utilizo la función input. Y el input le manda este mensaje a pantallita para que aquí yo coloque el dato. Miren cómo funciona, para que lo tengan. Me dice, ingrese un número. En caso de que sea negativo, esto se acaba. Vamos a ponerle un 5. Ahí no, acá abajo donde está el teclado. Vamos a poner un 5 ahí. Le doy enter, lee el 5 y me sigue pidiendo números. Vamos a ponerle 7. Vamos a ponerle 1. Vamos a ponerle 9. ¿Cuándo se acaba este bucle? Cuando yo le pongo menos, por ejemplo, menos 2. Basta que sea negativo y se apaga. Y listo, acabó ahí. ¿Sí? Entonces, aquí aprovechamos y ya tenemos la sintaxis para que ustedes puedan leer un dato desde su teclado, ¿no? O sea, ingresan el dato por teclado y ya lo lee acá Python con el comando input. Aquí lo que estamos haciendo, estamos leyendo cada dato que ustedes ingresan, ¿ya? Lo leen acá. Una vez que lo han leído, ¿qué pasa una vez que lo han leído? Lo convierten en un dato entero y se lo asignan a una variable. Si la variable sigue siendo positiva, o sea, sigue siendo mayor o igual a 0, va a seguir pidiendo números, pidiendo números, pidiendo números, pidiendo números. Y cuando yo le pongo un dato negativo, simplemente se detiene. ¿Ven? A ver, ¿claro hasta ahí? ¿O tienen alguna consulta? ¿Mm? Ya saben, el comando input ahora lo utilizamos para poder meter datos a nuestros pequeños programas que hagamos con Python. Es un comando básico, así que funciona en todo. Ya, entonces aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un bucle que sume los números del 1 al 10 y que luego imprime el resultado final. ¿Qué hacemos? Esto, ¿no? Suma i, mientras i sea menor a 10, y luego va aumentando de 1 en 1 y va sumando eso. Y al final, cuando ya acaba, imprime la suma total de lo que tenemos. Nada más. Entonces, eso es lo que haríamos si quisiéramos hacer una suma, ¿no? ¿Sí? A ver, veamos. Ya, ahí tienen los dos ejemplos como para que ustedes los hagan, están desarrollados, ustedes los escriben en su Visual Studio Code o en su terminal de Python, lo que ustedes prefieran, y con eso pueden ir haciendo esos ejercicios. Muy bien. Listo, entonces acabamos con el while. ¿Cuáles son las conclusiones del while? Es un bucle, ¿ya? ¿Qué hace? Permite que repitamos una cantidad de código, un bloque de código, mientras una condición se está cumpliendo. Mientras la condición sea verdadera, va a ser que se repita ese bloque de código. Tenemos que asegurarnos de que la condición en algún momento pueda ser falsa. No vale de nada que nosotros coloquemos una condición que nunca cambie de estado. Si nunca cambia de estado, estaremos haciendo bucles infinitos, ¿ya? Y ya saben qué es lo que pasa con eso. Bien. Ahora, ya hemos visto también el uso de break para que se salga el bucle. Simplemente pones un break y nos salimos del bucle hacia las siguientes líneas de código que tenemos después. Y si no queremos salirnos del bucle, sino saltarnos esa iteración hasta la siguiente iteración, utilizamos el comando continuo. Bien, ahí tenemos los ejemplos, así que pueden practicar con esos ejemplos, no se olviden. Están todos probados, yo los he probado en mi máquina, he visto que funcionan y por eso se los he puesto ahí para que ustedes también los puedan utilizar para que afiancen un poco el conocimiento. Pasamos ahora a la estructura for en Python. For y while tienen un comportamiento muy parecido. Ambos son repetitivos. Ambos van a estar dando vueltas mientras se cumple una condición. ¿Ya? La cuestión es que el while, tú pones una condición y nada más. Y cómo va cambiando esa condición ya es algo que tú lo metes dentro del código, ¿no? Tú pones, por ejemplo, que vaya sumando 1, que quite 1, que se multiplica, que se divide, pero a las finales mueves esa variable que se está tomando como patrón de condición
para que a medida que va cambiando se siga comparando y llega un momento en el cual se vuelve falso. Ese es un while. En el caso for no, las condiciones se delimitan dentro de la misma estructura for, al inicio de todo. ¿Ya? Esa sería en sí una diferencia que tenemos. ¿Ya? Entonces, el ciclo, lo que hace un ciclo, un bucle, ¿ya? El for es una estructura de control también, de control repetitivo, que al igual que el while, permite ejecutar un bloque de código de n líneas, n comandos, una cantidad de veces que sea necesaria, ¿no? Esto me ayuda, por ejemplo, cuando yo quiero estar listando los elementos que tengo en un agrupamiento, ¿no? Cuando quiero estar tomando cada elemento de una lista, por ejemplo. Yo puedo ir jalándolos uno por uno. No solamente de listas, de tuplas, de diccionarios, cadenas de texto, n objetos que sean repetitivos, yo lo puedo utilizar aquí con un comando for, por ejemplo, ¿no? La estructura básica, ¿cuál es? Es la que tenemos a continuación. Tenemos el for, la variable, y nos indica dentro de quién, ¿ya? Dentro de quién estamos analizando la variable. En este caso, obvio que la secuencia va a ser una variable que contenga conjuntos de datos para que se vaya analizando esa variable en cada uno de los datos que tiene ese conjunto. Entonces, aquí la variable, como les digo, representa cada elemento de la secuencia de interacción, mientras que la secuencia, ¿qué cosa es? La secuencia puede ser aquello que contiene diferentes elementos, ¿no? La secuencia es un conjunto de elementos que queremos que se vayan a estar, se estén recorriendo poco a poco. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ejemplo de uso para que se entienda más fácil esto, ¿ya? Cuando tenemos una lista, a ver, veamos. ¿Qué es una lista? ¿Se acuerdan lo que es una lista? Una lista es un conjunto de elementos, ¿no? ¿Cómo se define una lista? Siempre se define entre llaves y cada elemento va dentro de las llaves, ¿no? Vamos a ver aquí. Cojamos esto. Si yo defino la lista frutas, ahí tenemos la lista frutas, bueno. Y yo luego incluimos cada uno de sus elementos, puedo tener algo así como esto, ¿no? Frutas, 0. Puedo tener frutas, 1. Y acá puedo tener frutas, 2. Bien. Miren acá. Esa es una lista. Aquí que estoy haciendo, que no le he puesto impresión de nada, ¿no? Pero vamos a ponerle aquí plugin. Fruta 0, 1. No se olviden que en los lenguajes de programación, en los modelos de computación, las listas se van leyendo desde la posición 0. Tenemos, por ejemplo, manzana en la posición 0, banana posición 1, cereza posición 2. Si yo ejecuto esto, miren lo que tenemos acá. Manzana, posición 0. Banana, posición 1. Cereza, posición 2. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos todo esto. Ya, pero volviendo al tema. Si yo tengo un diccionario y yo no quiero estar haciendo esto de fruta 0, fruta 1, fruta 2, ¿qué puedo hacer ahí para que me dé el mismo resultado prácticamente? Yo lo que puedo decir es esto. Pongo for, y aquí defino el elemento. Como es un conjunto de frutas, digo, entonces solamente le pongo fruta. Estoy definiendo una variable fruta. ¿Que dónde está esa variable fruta? Está en el conjunto de frutas. Aquí lo que Python, así
automáticamente dice, ya, esta variable significa que es un elemento de esta lista. Entonces, esta fruta puede ser o manzana, o banana, o cereza. ¿Ya? Eso es, a pesar de que no lo he limitado. Puedo ponerle acá elemento, si quiero. En vez de fruta, puedo ponerle elemento. ¿Sí? ¿Qué más puedo poner ahí? Puedo poner, por ejemplo, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? For ítem, ¿ya? Este nombre de acá es indistinto, ¿ya? Es un ejemplo, estoy poniendo un nombre indistinto, ¿pero qué? Pero que automáticamente Python detecta. Si estamos hablando de una lista, entonces esto está haciendo referencia a cada elemento que hay en la lista, ¿ya? Así que aquí le pueden poner lo que sea. Y aquí yo digo, para ítem que está dentro de frutas, ¿qué puedo hacer aquí? Una impresión de quién? De ítem, simplemente. Nada más. En vez de estar haciendo imprimir fruta corchete 0, frutas corchete 1, frutas corchete 2. No. Directamente acá hago esto y miren lo que me sale. Si se dan cuenta, me da lo mismo que lo que había obtenido con la estructura anterior, donde yo ponía print fruta 0, print fruta 1, print frutas 2. Bien. Entonces, el for lo que estoy haciendo acá es utilizándolo para que me tome cada uno de los elementos que tenemos definidos en la lista. ¿Sí? Entonces, ¿alguna consulta ahí? ¿Tienen alguna consulta de cómo se está utilizando el for y qué es lo que se puede hacer con el for? ¿Mm? Este es uno de los tantos ejemplos, no es el único. ¿Ya? El for se puede utilizar para muchas cosas. Es uno de los tantos ejemplos. A ver, veamos ahora. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura básica que habíamos visto. Veamos ahora otro ejemplo. Si yo quiero leer los caracteres de una cadena de texto, ¿ya? No se olviden que una cadena de texto se considera una secuencia de caracteres. Por ejemplo, si la cadena de texto Python es la secuencia del carácter P, Y, T, H, O, N. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos caracteres cuando se juntan, no solo lo leemos como un texto, sí, claro, lo leemos como un texto, pero a nivel de Python y a nivel de otros lenguajes de programación, no solamente Python, eso no es una palabra, sino es una secuencia de caracteres que se han juntado. Y como tal, se podría decir que se ve como si fuese una lista. Y podemos hacer lo mismo que hicimos con la lista de las frutas. Tenemos este ejemplo, ¿no? Lo mismo, entonces, vayamos acá y tenemos esto. Por ejemplo, cadena igual a Python, para que Python detecte que eso es una cadena de caracteres que hacemos, lo ponemos entre comillas dobles, ¿no? Python, cadena igual a Python, ya está. Y acá, ¿qué puedo hacer? For letra in cadena, dos puntos, imprimimos, ¿qué cosa? La letra. Y ya está. Y miren qué vamos a obtener acá. Cuando imprimimos la letra, simplemente lo que hace Python es asume que esta cadena es un conjunto de caracteres. Y por lo tanto, esta variable que definí acá es cada uno de esos caracteres. La P, la Y, la T, la H, la O y la N. A ver, hagamos la impresión. Y como verán, imprimimos primero la P, luego la Y, la T, la H, la O y la N. Y con eso ya tenemos la cadena Python. Listo. Y ahí tenemos otro ejemplo más de cómo utilizamos el for para que vayamos viendo cada uno de los elementos que tiene una lista, o en este caso, una cadena de caracteres, también llamado un string. ¿Sí?
¿Qué más tenemos acá? Tenemos una función específica, range, que lo que hace es generar una secuencia de números, ¿ya? Nos ayuda bastante cuando queremos hacer ciclos repetitivos un número determinado de veces, ¿ya? Si queremos estar haciendo ciclos por aquí y por allá, no necesitamos más que colocar el range y le ponemos de tal número a tal número, o simplemente ponemos un número y empieza desde 1. Bueno, desde la posición, a ver, veamos, miren, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para que vean cómo es que funciona este range. Veamos. Aquí ya no es necesario que yo le diga de dónde a dónde. ¿Debido a qué? A que aquí nos está indicando desde el número 5. ¿Sí? Entonces veamos qué obtenemos con eso. Vamos a ver qué obtenemos. Si obtenemos acá desde la posición 0. Como les digo, en los sistemas informáticos, las posiciones se cuentan desde la ubicación 0. Y range solamente me está dando, ¿qué cosa? La cantidad de elementos. Cuando yo solamente coloco un solo dígito, significa que range está empezando desde 0 hasta el anterior a este dígito, ¿no? Si le pongo 5, se queda hasta 4. Si le pongo 6, se queda hasta 5 y así sucesivamente, ¿no? Si le pongo acá, por ejemplo, 8, se quedará esto en 7. Y efectivamente se queda hasta el 7. ¿Ya? Entonces, este range sirve para que yo delimite cuántas veces voy a hacer esa iteración, ¿ya? Pero no es el único, ¿ya? Muy bien, como les explicaba, en caso sea range 5, genera del 0 al 4, excluye el 5 y va haciendo la impresión tantas veces como se le indica. Pero también tenemos algo adicional acá. Si yo quiero inicio y fin personalizado, que no empiece en 0, sino que empiece, digamos, en un número específico, yo se lo puedo indicar acá a la función range. ¿Cómo lo hago? Solamente con dos números, ¿ya? El número de inicio y de fin. ¿Ya? En este caso, para el ejemplo, el 2 y el 7. 2 para inicio y 7 para el fin. ¿Ya? Y veamos qué nos da eso. Eso nos da desde el 2, que es el inicio, hasta el número 6. No se olviden que el último nunca lo toma. Toma el que está antes del que hemos definido. Muy bien. Entonces, 2, 3, 4, 5 y 6. Inicio en el 2, que ese sí lo toma, y finaliza en el número que está antes del 7. Aquí me parece que José Luis tenía una consulta. ¿Llegamos a ese punto, José Luis, o todavía no? Ah, era por Ya nos pasamos de la el... consulta. Sí, nos pasamos en Ya el... nos Era por pasamos. el A break, ver, sí. vayamos a tu consulta. Ah, ¿Dónde estuvo tu consulta? en la sección 5 con el La sección uso 5. Ya. del... Sí, el uso del break y continuo. Ya, muy bien. Antes de que nos olvidemos, esta es la sección 5. ¿Dónde estuvo tu consulta? ¿En qué ejemplo? ¿En este o en el siguiente? No, en este. Sí, yo había puesto, a ver, había puesto todo, pero había cambiado el, a ver, el if I igual a, había puesto 999 y al final había puesto i más igual a 10, si no me equivoco. A ver acá. ¿Qué es lo que cambiaste? A ver, en el if sale i es igual a 3, yo le puse igual a 99. No, 999. Ya. ¿Y luego? Y al final el i más igual le puse 10, si no me equivoco. Ya. Lo que pasa es que aquí, mira, vamos a hacer un análisis. Aquí vas a estar empezando en 1. Imprimimos 1 y consultamos. ¿Es igual a 999? No. Entonces pasamos a la siguiente línea y le sumamos 10. Entonces del 1 pasamos al 11
damos otra vuelta, pasamos al 21, al 31, al 61, al 71, al 101, al 201, al 901. Y aquí lo más cercano que vas a tener es el 991. Por eso es que luego el 991 se salta al 1001. Y nunca vas a llegar a cumplir esta condición, por eso es que nunca se va a romper esto. ¿Ya? Ahora veamos, ¿qué pasa si lo ejecutamos esto? Mira. A ver, veamos. Se perdió el cálculo, pero que... A ver, vamos a ejecutarlo y lo apagamos de inmediato. No, se me pasa, muy veloz. Así que, pero mira, o sea, todos acaban en 1, si te das cuenta. Sí, ¿Sí? Por eso es que nunca vas a llegar a esto. ¿Qué tal si hubieses puesto 991? ¿Ya? claro, ahí sí era. Si pones 991, sí vas a llegar al 991, mira. ¿Viste? Llegó al 991 y ahí se detuvo. Yo Ese ha sido el tema. modifiqué y en el if añadí un OR y puse O si I es igual a 999 o es mayor a 999 y ahí sí pudo detenerse. Claro, pero que ahí estás, o sea, como nunca llegaba a 999 y si tú le pusiste el O mayor a, bueno, tú dices, el 1001 y es mayor a, mire, ponemos acá, vamos a dejarlo en los 199 y le pusiste acá, así. Sí. Ya, pues aquí lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que o se cumple esta condición, que nunca se cumple, pero que ya sabes que da de uno en uno, o se cumple esta condición y esta condición sí se cumple, pero que acá vamos a llegar al número 999, 991 y luego se saltaría hasta el 1001 y ahí ya no. Entonces, como ya no va, vamos a ver. Y efectivamente ahí también se queda, mira, en el 1001. Ujú. Pero que una vez que ya el 991 se suman 10, le da 1001, da una vuelta más y ahí como ya no cumple la condición, o sea, ya si se cumple esta condición, se va a este break y simplemente te bota del bucle y por eso es que ahí ya se detiene. ¿Ya? Ujú. Pero si dejas solamente esta condición no se cumple, pero que siempre va aumentando de 10 en 10 y empezó en 1, o sea, iría acá, todos los números se acaban en 1. ¿Ya? Sí, Por nunca eso es se iba a que no, cumplir. sí, por eso es que no se detuvo. Simplemente, no, es que esas fallas son las que pasan. O sea, son fallas que muchas veces pasan en la vida real. Uno piensa que va a funcionar de una manera y a las finales no funciona así. Y es por un tema de lógica, pues, ¿no? O sea, lo que tú has dicho es un caso que le puede haber pasado a cualquiera que quería hacer un cálculo y por ahí no tuvo en cuenta que esto iba sumando de 10 en 10 y esto nunca se iba a cumplir. ¿No? Eso sí, o sea, son fallas que pasan y que son válidas que las veamos, pero que siempre puede que pasen en el día a día. Muy bien, entonces estábamos en RAN con inicio y fin, ya saben. El inicio sí lo toma, el fin no lo toma, siempre se toma uno antes del fin, no se olviden de eso. ¿Ya? Y bueno, aparte de tener listas, aparte de que tengamos también podamos trabajar que podamos trabajar también con diccionarios y que podamos trabajar con cadenas. Nosotros podemos trabajar, bueno, en este caso, como les decía, con diccionarios. Pues no, ¿cómo se trabaja con diccionarios? ¿Qué es un diccionario? Un diccionario, ya saben, es una estructura que tiene un key y un value, o sea, tiene una clave y el valor para esa clave. Un valor para esa ya específicamente. Por ejemplo, acá tenemos el diccionario alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese diccionario alumnos? Lo que tiene ahí es, me está indicando los nombres de los alumnos y a la vez me está indicando la nota. ¿Cuál es la llave? La llave es el nombre del alumno. ¿Y cuál es el valor? La nota que obtuvo el alumno. ¿Sí? Entonces,
Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo. Lo que tenemos es esto, ¿no? O sea, alumno, llave, valor, llave, valor, llave, valor. Y aquí con un for lo que podemos hacer es una verificación de cada uno de los nombres y las calificaciones en alumnos.ítems. No se olviden que si esto es un diccionario, sí o sí tenemos que utilizar alumno.ítems. ¿Para qué? Para que detecte que yo estoy colocando acá las dos llaves, o sea, los dos valores claves, ¿no? El key y el value, que corresponden a cada pareja de datos. ¿Ya? Así es como se trabaja con los diccionarios. Colocando el nombre del diccionario .ítems y adelante coloco el value y, disculpen, adelante coloco el key y el value, ¿ya? Que corresponde a cada pareja. Y aquí en la impresión puedo poner alumno tiene una calificación de y el dato. Nada más. Entonces, veamos ahí qué nos queda. Aquí vamos a ponerle un espacio para que no se pegue la nota. Y me sale esto. Alumno tiene una calificación de tanto. Ana tiene una calificación de 8.5, Luis una de 9.2, Juan una de 7.9. Aquí no es necesario el espacio, sino que esto ya lo espacia automáticamente. Entonces, eso es lo que tenemos cuando tenemos un diccionario. ¿Bien? Luego, una opción muy utilizada, no solamente en el for, sino en muchos otros comandos que tenemos en Python y en otros lenguajes, es el anidamiento. ¿Qué cosa es el anidamiento? No es otra cosa más que utilizar una estructura dentro de otra estructura, la que sea que fuese, ¿no? Puede ser un for, puede ser un while, puede ser un if, ¿ya? Anidamiento solamente significa que la estructura esté dentro de la misma estructura y así sucesivamente. Incluso podemos tener anidamiento con diferentes estructuras. Podemos tener un if anidado dentro de un while. Podemos tener un while anidado dentro de un for. Podemos tener un if dentro de otro if. ¿Ya? Cualquier estructura que está dentro de, se dice que está anidada. En este caso, se pueden anidar ciclos for para trabajar con estructuras más complejas como listas de listas. No se olviden que una lista también puede que contenga una lista dentro. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos una lista, en este caso una lista matricial, que lo que tiene, ¿qué cosa es? Tiene diferentes datos para que ustedes vayan viendo acá. Veamos el ejemplo. Aquí está. Lo que tenemos es esto de aquí, ¿no? Miren, tenemos esta lista que tiene diferentes datos, donde esto es una lista del 1 al 3, esta es la lista del 4 al 6, y esta es la lista del 7 al 9. Entonces, ustedes pueden tomar esta lista y la van leyendo uno por uno, según sus elementos. 1, 2, 3. Esta también. 1, 2, 3. Y aquí esta también. 1, 2, 3. Cada uno tiene 3 elementos. ¿Cómo hago que se lea la lista que está dentro de la lista? Mediante un for que está anidado, ¿no? Primero leo fila y luego leo elemento. Y miren cómo obtengo la data aquí. A ver, vemos, miren. Primero, ¿qué hago? La primera fila, ¿cuál es? Esta de acá. ¿Sí? Entonces, cojo esa fila en la matriz. Muy bien. Y luego cojo el elemento que está dentro de la fila, que sería el elemento, sería... A ver, primero, la matriz es todo esto de acá, ¿no? Y yo digo, cojo una fila dentro de la matriz. Allá, fila va a ser este de aquí, fila. Esto también va a ser fila, esto va a ser fila. Ya saben, pueden haberlo llamado ítem, pueden llamarlo variable, pueden llamarlo lo que quieran. Automáticamente Python detecta que es un elemento dentro de este conjunto, que en este caso es una lista. Ahora, como este fila, a su vez, también es un conjunto de datos, yo puedo poner aquí elemento en fila, o sea, el elemento sería el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y así sucesivamente. Y acá voy imprimiendo el elemento correspondiente. Y miren lo que me da. Cojo primera fila, 1, 2, 3, imprimo el 1, el 2, el 3, luego la segunda, imprimo el 4, 5, 6, la tercera, 7, 8, 9,
y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es un ejemplo de for anidado, donde podemos imprimir todas las variables directamente. También tenemos el for con else. El else lo hemos utilizado mucho en el if. ¿Para qué se utiliza? Para que en caso de que ya no se cumpla la condición, ¿ya? Y con esto acabamos. Si es que no se cumple la condición, ¿qué sucede? Que yo tengo un plan B. O sea, si es que ya no se cumple esta condición acá, ya me voy a esto de acá. Muy útil cuando yo quiero dar, por ejemplo, un mensaje final. En este caso, ¿qué hace range? Me imprime de 0, 1 y 2, ¿no? Aquí está, 0, 1 y 2. Y en caso de que ya no tenga elementos acá, me voy al else que me da esto de acá. Ciclo terminado. Como les digo, muy útil cuando queremos dar un mensaje de finalización. ¿Sí? Esos son los puntos más importantes que tenemos con el ciclo de for y espero que hasta ahí los hayan podido entender bien. ¿Tienen alguna consulta hasta este momento de todo lo que hemos visto? ¿Mm? Una acotación, si es que ponemos un break dentro del ciclo for, este else ya no se ejecuta, pero que el break, no se olviden que nos bota de todo el bloque. Y este else es parte del bloque for, así que hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro hasta el momento? En estos últimos minutos, ¿tienen alguna consulta? Bueno, espero que les haya quedado todo claro. El PPT le he tratado de hacer lo más claro posible para que tengan los ejemplos ahí a la mano. Es una cuestión de práctica. Python es un lenguaje muy sencillo, muy simple de entender y sobre todo es fácil de que ustedes lo estén practicando, como les expliqué, ¿no? Ya en la sesión 1 vimos cómo se levantaba todo el ambiente local y hemos visto en estas demás sesiones todo lo que la sintaxis básica, qué funciones son las que se van utilizando más en Python, ¿no? Y con eso ya poco a poco vamos teniendo una base para que luego podamos seguir avanzando con un curso avanzado de Python donde ya se puede hacer funciones, funciones que llamen otras funciones y muchísimas más cosas, ¿sí? Espero que lo hayan entendido bien. Y con esto estaríamos finalizando el curso básico de Python. No se olviden, opten por la certificación para que tengan la validación de todo lo que han aprendido. Y los dejo con la coordinadora para que les dé más alcance de lo que tienen que hacer después. ¿Sí? Muchas gracias a todos por la atención y espero que sigan avanzando en este mundo de Python que es muy amplio y hoy en día se está utilizando muchísimo. ¿Sí? ¿Listo? Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.